Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nuestros valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal? Una vez más, Los Secretos del Poder, programa que hace 20 años está al aire, dirigido por Ariel Crespo, que en este momento está en un intenso viaje de estudios por Europa. Antes de presentar a los dos invitados de lujo, quisiera primero rendirle un homenaje, como hizo la Iglesia Argentina, a los 40 años de la muerte del Padre Mujica. Yo agradezco fundamentalmente al Papa Francisco, porque desde que él llegó, muchos aires se están renovando. Por ejemplo, después que él asumió como Papa, Grassi fue puesto preso. Y ahora, por primera vez en la historia, la Iglesia Argentina le rindió un reconocimiento al Padre Mujica, asesinado por la AAA. Eso sí, también recemos cada uno en su credo, por el Papa Francisco, ya que los cambios en la curia del Vaticano van a ser sumamente difíciles. Voy a hacer una pequeña editorial porque quiero que hablen los dos invitados que han estado otras veces en este programa. Señor director, ¿puede poner, por favor, ahí está, Ser Judas? Ustedes saben que este programa de hace 10 años viene hablando de 2 o 3 personajes de la política que creemos le hacen mal a la política. Ese Ser Judas fue dedicado en una editorial de la revista Noticias al doctor Alberto Fernández. Este programa yo le agradezco a Noticias justamente que acompañe las críticas que nosotros personalmente hacemos desde hace 10 años. Y quiero agregar algo más. Esto quiere decir que no estábamos equivocados. Las críticas siempre fueron por el mismo lado, o sea, por estos saltimbanquis de la política que se mueven de acuerdo a sus narcisismos y egocentrismos y le importan 3 pitos qué le pasa a la gente. Este domingo, en el programa de Majul, tanto Majul como Ari Paluch lo pusieron muy nervioso a Alberto Fernández. Y estaba presente Samid, que uno puede decir lo que quiera de Samid. Yo, por ejemplo, personalmente, he estado tan en desacuerdo con Samid que, como ustedes saben, algunos de los viejos que me están mirando saben que fui presidente del SENASA. Yo le hice una denuncia penal a Samid. Dicho esto, quiero decir que Samid estuvo muy bien porque le enfocó a Alberto Fernández su falta de ética. La falta de ética por hablar de intimidades, de las relaciones de él con Kirchner y con Cristina, la presidenta Cristina, cuando él formaba parte de la jefatura de gabinete. Este programa, eso sí, tiene una coherencia. Nosotros decíamos lo que queríamos de Alberto Fernández y de su historia. Recordemos, fue director de Asuntos Jurídicos de Surruil. Fue superintendente del Seguro durante 5 años del menemismo. Estuvo en el grupo Vapro. Se hizo kirchnerista y ahora está con Massa. O sea, un saltimbanqui. Lo decíamos hace 10 años, o sea, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Lo criticábamos acá y ahora que pegó el salto lo criticamos acá. O sea, no es que
a Alberto Fernández, a Felipe Solá o al mismísimo Massa, que este programa no cambió la crítica en 10 años, los trataba de una manera distinta. Ellos fueron los que se fueron. Entonces nosotros, por criticarlos hoy, no es que somos kirchneristas. Los criticábamos antes y ahora. Queridos amigos, buenas noches. Licenciada Federica Otero, psicóloga, muchas gracias. diputado de Ipovetsky. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras le hago hablar a lo que ella viene a hablar de familia, te tiro ya una. Dale. ¿Qué pasó en el Colegio Público de Abogados hace una semana atrás? Federica, el año pasado cuando estuviste en este programa hablamos de la violencia intrafamiliar. Sí. Uno ve en la sociedad que ahora las familias son distintas. ¿Qué tiene que ver el rol de la paternidad con muchas de las cosas que están pasando? Y de la maternidad, perdón. Es interesante tu pregunta, Oscar. ¿Te acuerdas que habíamos hablado un poquito las últimas veces del tipo de familia, ¿no? Estamos acostumbrados en la sociedad a la familia típica de antes, que es mamá, papá con los dos hijitos. Y en realidad hoy en día una familia son diferentes organizaciones, ¿sí? Que entre los seres humanos se unen por una organización afectiva. Entonces, una familia puede ser, por ejemplo, un chico con el tío, una familia puede ser una nena con su abuela, una familia puede ser de pareja igualitaria con un chiquito, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Que lo primero que tenemos que pensar, que tenemos que tener nuestras mentes más abiertas, ¿sí? A entender que la organización familiar puede variar en cuanto a su estructura. Lo que nunca va a variar es la base. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen deberes y derechos dentro de una familia, tanto de los chicos como de los adultos, ¿sí? En una familia típica, digamos, de la tradicional, que decimos, los deberes de los padres, del papá y de la mamá, ¿sí? En las organizaciones familiares de hoy, en las familias ensambladas también, por ejemplo, hablamos de los adultos, de los deberes que tienen estos adultos sobre los chicos. Con esto no quiero decir que los chicos no tengan deberes, los chicos también tienen deberes y derechos, pero a ver, tenemos que empezar otra vez a dar una vuelta de tuerca y darnos cuenta que los deberes es el deber del adulto en criar, en cuidar y en proteger a esos chicos y a los adolescentes, ¿no? Mientras hablamos con el diputado, te dejo una pregunta que siempre uno lo inquieta, ¿no? O sea, hay chicos que uno ha visto historias después de la guerra, chicos que se han quedado sin padres, sin familia, y sin embargo han sido premios Nobel, científicos. ¿A qué se debe eso? Daniel, tu palabra. Bueno, primero déjame sumarme ¿Cómo no? al tema del recuerdo del padre Mujica, celebrar el homenaje, recordar de esto y también recordar que hace muy poco tiempo acabamos de votar en la legislatura una ley para instalar un monumento homenajeando al padre que va a estar ubicado en Carlos Pellegrini y Arroyo, y que creo que era una ausencia que tenía esta ciudad y que es un merecido reconocimiento y que ahora por suerte lo vamos a tenerlo. Así que parece que es importante destacarlo. Respecto a tu pregunta sobre el Colegio de Abogados, bueno, sí, el martes pasado los abogados renovamos las autoridades del Colegio Público de Abogados, hubo tres listas. El PRO, digamos, hizo un acuerdo con el Gente de Derecho, que es el oficialismo quien viene dirigiendo el colegio desde el año 2006, y realmente obtuvimos un resultado muy importante, ganamos por el 61% de los votos, lo cual ratifica el camino que viene llevando el colegio público y Gente de Derecho, que es la agrupación que está a cargo de Jorge Rizo, en cuanto a un colegio público que se preocupe sobre todo por mejorar los servicios para el ejercicio de la profesión del abogado que todos los días, el abogado a pie, ¿no? El que va todos los días a tribunales y recorre y que vive de su profesión. Y también un colegio público que intervenga en las cuestiones que hacen al servicio de justicia y a los valores republicanos, ¿no? El colegio público el año pasado tuvo una posición muy clara respecto al intento de cooptación del Poder Judicial por parte del kirchnerismo, se opuso a la falsa democratización de la justicia, y uno de los amparos presentados, que fue justamente de Jorge Rizo y de su agrupación de Gente de Derecho, fue el que tomó la Corte para resolver finalmente la nulidad de este intento de cooptar el Poder Judicial que hizo el kirchnerismo y que por suerte fracasó. Por lo tanto, creo que los matriculados el martes volvimos a ratificar ese camino, y el PRO, digamos, en este camino de que nosotros coincidimos justamente con esta línea llevada a cabo por el Colegio Público, sumó a este acuerdo y realmente estamos muy contentos con el resultado.
no es una unión Frente Amplio UNER, ¿no? No. No, digamos, nosotros, nuestro espacio, el PRO, siempre ha sido un espacio frentista, por lo tanto nosotros queremos que los acuerdos, que tienen que ser acuerdos programáticos, donde partamos que no sean solamente electorales, sino que tengan que ver con ciertas ideas, siempre estamos abiertos a los acuerdos, tanto a nivel de, puede ser un colegio público, como también a nivel nacional. Lo que hay que pensar es qué cosas queremos para la Argentina que viene, sobre todo cuando uno habla de la política nacional, qué va a pasar después del 2015. Nosotros queremos una Argentina sin corrupción, una Argentina donde se respeten los valores, donde se respete la independencia de los poderes, y me parece que en ese punto, si acordamos con otras fuerzas políticas, puede ser una u otra, seguramente vamos a poder constituir un frente electoral al respecto, ¿no? Vos sabés que, vos lo sabés, yo he sido bastante crítico los años anteriores con el gobierno de la ciudad, con Macri. Esta vuelta los tengo que felicitar. Mirá qué bueno. Hay que hacer la nobleza, ¿no? Sí, claro. La política cultural que están llevando es espectacular, realmente Hernán Lombardi es una maravilla de ministro, pero por supuesto si no le dan apoyo político no podría hacer lo que está haciendo, No, ¿verdad? claro. Ahora, antes de pasar a Federica, te quiero dejar una pregunta. ¿Cuál es la postura tuya o de la ciudad o de Macri respecto a la reforma del Código Penal? Federica. Bueno, volviendo un poco a tu pregunta que me hacías, bueno, ¿qué pasa en las familias a pesar de que hay chicos que vivieron situaciones traumáticas y pueden salir beneficiados también de ello, ¿no? Existe un concepto hoy en día muy trabajado en la psicología y en las ciencias sociales que se llama resiliencia, que es un concepto que en realidad viene de la física. ¿Qué significa esto? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de haber pasado, si bien pasamos situaciones traumáticas, de poder sobrellevarlas y de poder hasta salir fortalecidos de esas situaciones. Esto es una capacidad, ¿sí? La capacidad, hay una parte que obviamente sabemos que es innata y otra parte que puede ser trabajada, con lo cual, haciendo un poquito relación con la pregunta anterior, los padres y los adultos responsables de los chicos y de los adolescentes tenemos la responsabilidad de trabajar sobre esta resiliencia de los chicos, ¿no? Que se puede aumentar y se puede ir fortaleciendo. Tenemos que ir criando chicos en esta sociedad que puedan ser capaces de ser felices, que pueden ser capaces de tener un bienestar psicoafectivo, ¿sí? Y también que tienen que ser capaces de poder sobrellevar los momentos feos de la vida que todos tenemos, como pérdidas, como crisis. Hasta un chico a veces, vos sabés que en la vida de un chico, tal vez un momento en el colegio, una prueba, algún examen un poco más difícil, en la cabecita de ese chico puede ser tan importante como un problema más profundo de un adulto, ¿no? Entonces, dentro de las responsabilidades que tenemos los adultos, esto de seguir fortaleciendo la resiliencia, ¿no? ¿Y cómo se fortalece esta resiliencia? Se fortalece en el buen trato, ¿sí? Si la otra vez hablamos de los malos tratos, hoy hablamos de el buen trato y lo que significa el buen trato con el chico, que no solamente lo que yo entiendo por tratar bien a una persona, sino de darle la contención y todas la satisfacción de las necesidades psicoafectivas que necesita este chico, ¿no? Esa frase que se usa mucho, no estoy mucho en casa, pero en realidad el tiempo que le doy es de alta calidad, así que está bárbaro, ¿sí? La verdad que no es tan así. Hay un mínimo, ¿sí?, de tiempo que uno tiene que darle a un chico, ¿sí? Como hay un mínimo de tiempo que uno tiene que darle a un trabajo, por ejemplo, ¿no? Con esto no quiero decir que las madres no tienen que trabajar, ni mucho menos, todo lo contrario, puedes trabajar, podés desarrollarte profesionalmente, ¿sí? Pero hay un mínimo de tiempo, ¿sí? Así que cuando es bebé hay que cambiar los pañales, darle la leche, darle la teta. Bueno, cuando tiene 7 años hay que acompañarlo con las cuestiones del colegio, y cuando tendrá 20, bueno, hay que ayudarlo, digamos, a despegar de esa familia. O sea que el tiempo concreto es importante y tiene que ser asumido por los adultos. Antes que me contesté lo de la reforma penal, y ya es práctica la teoría, lo que debe ser. La Ciudad de Buenos Aires tiene políticas sociales como para tratar, por ejemplo, por lo que uno ve en la zona sur, ¿no?, de que las familias se integran más. Sí, yo estaba justamente escuchando muy interesado en todo esto y es un tema justamente claro donde las políticas públicas tienen que ser dirigidas a tratar de trabajar estas cuestiones, ¿no? No solamente
con el tema del núcleo familiar, sino también con cuestiones que vemos que nos preocupan en general cada vez más en la sociedad, que son lo que tiene que ver con cada vez la creciente violencia, no solamente intrafamiliar, los casos de violencia de género que crecen día a día. El otro día me contaba el ministro de Seguridad que los botones antipánico, la mayoría del uso del botón antipánico que nosotros hemos repartido por la ciudad de Buenos Aires son justamente casos de violencia de género, pero también vemos cómo se relacionan los jóvenes con la violencia, ¿no? El crimen de Naira en Junín realmente no es un caso aislado, ¿no? Ya hubo muchos casos de problemas de violencia entre jóvenes, y la verdad son todos temas preocupantes que ameritan tener políticas públicas muy claras al respecto. En la ciudad nosotros trabajamos justamente con esas cuestiones, justamente por eso desde que asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno, por ejemplo, se crearon más de 30 centros de primera infancia, que creemos que es un buen camino en este punto, ¿no? Porque es un lugar donde las madres que trabajan pueden dejar a sus chicos de 0 a 2 años mientras van a trabajar, y es un lugar donde están contenidos, donde trabajan, donde les dan de comer, por supuesto, y los atienden de una manera muy particular, digamos, muy cercana. Pero más allá de eso, me parece que hay que trabajar en una cuestión que tiene que ver con el desarrollo económico. La realidad es que si nosotros, después de 10 años de crecimiento, con tasas chinas, digamos, después de que tuvimos precios de las materias primas altísimos, cuando casi nunca en nuestra historia como país los pudimos gozar, que tengamos más de 10 millones de pobres, habla muy mal de este punto. Y por supuesto hay que pensar de que la política económica que se ha desarrollado es equivocada, porque no ha generado un derrame hacia mejorar la situación económica de los más necesitados, y que hoy en la Argentina tenemos los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Por lo tanto, me parece que son todas cuestiones que hay que trabajar, que me parece que ya este gobierno nos la va a cambiar, y que por lo tanto hay que pensar en el cambio para el 2015. Y creo que el único que está en condiciones hoy de hacer ese cambio es Mauricio Macri. Antes de que vos me contestés qué pasa con las normas y los límites, Sí. quiero decir algo, ¿no? Que en este caso disiento absoluta y totalmente con la nata en este caso. Cuando yo el otro día veía parte de su programa y él hablaba de que todo este tema de la violencia, tiene que ver con la violencia acá. No es así, la nata. Yo creo que te estás equivocando mal, porque cuando uno ve las decenas de asesinatos en los colegios y universidades de Estados Unidos, ve esta semana que 2 alumnos de Inglaterra quisieron envenenar a su maestra, ve las de 250 adolescentes secuestradas en Nigeria para ser vendidas como esclava. Si la política acá llega a esos países, tiene una fortaleza notable. Disiento con la nata. ¿Qué pasa con los límites y las normas? Mira, la verdad que los límites y las normas, que son responsabilidad de los padres de ir introyectándola en los chiquitos, esto tiene que ver con el bullying también, ¿no? Porque en realidad, bueno, coincido con vos también, que no puede haber nunca una relación tan directa entre una política K, digamos, en este caso, o de cualquier otro gobierno, y la violencia de los chicos. Lo que es verdad es que los chicos, la verdad que aprenden todo imitando, ¿sí? Por algo, si un chiquito cordobés tiene padres cordobeses, va a hablar castellano con el tono de los cordobeses, ¿no? Uno imita aquello que ve de los adultos como chicos, ¿no? Y la violencia no es otra cosa que el reflejo de la violencia que esos chicos pueden estar vivenciando en otros ámbitos, ¿no? Con adultos. Yo justamente hace un tiempo atrás le hice una crítica a Scioli cuando se reunió con los obispos, y a la reunión con los obispos por el tema del narcotráfico llevó al ministro de Salud de la provincia y al de Seguridad. Yo lo que decía que estaba en desacuerdo con Scioli es que para evitar o empezar a solucionar los problemas de la droga en los chicos, tendría que haber invitado fundamentalmente al ministro de Planeamiento, al ministro de Economía y al ministro de Educación. Que si no se educa, si no se crean en las villas, se produzca un cambio distinto de que tengan agua potable, cloacas, seguimos en la misma, ¿verdad? Leo las preguntas y te escucho, Daniel. Dale, perfecto. Walsuk pide que recordemos hoy en un día Walsuk de San Martín. Como hoy se recuerda el natalicio de una mujer espectacular como Evita. Muy buen programa. ¿Cómo no? Jorge Palermo felicita por los comentarios de Bruni. Bueno, gracias. María de Ranchos, enojada por las viviendas que se están entregando por el plan Compartir, provincia de Buenos Aires, Scioli. Son un desastre.
debiendo pagar una cuota muy alta y el estado de las mismas es deplorable. ¿Dónde se puede reclamar? Vamos a averiguar. Mónica Avellaneda, muy buen programa, felicita por los temas tratados. Juan de Congreso, felicita a Bruni por lo de Alberto Fernández. Es insostenible decirle Judas, casi es un elogio, y da una palabrota, ¿verdad? Acá hay una pregunta aparte de la que te acabo de decir. Carlos de Villa Devoto, para vos, que des la opinión respecto, bueno, yo te pedí la reforma penal, Sí, acá habla de la reforma del Código Civil, y otra para vos. ¿Hay alguna relación entre violencia en la escuela o entre amigos y la condición social de la familia? María Marta, de este barrio, de Valvanera. Bueno, respecto a la reforma de los códigos, las dos reformas son necesarias, digamos. Vamos, sobre todo la penal, que es la más polémica de las dos. Yo creo que es necesario reformar el Código Penal porque hay un montón de leyes desperdigadas que hay que unificarlas y hay ciertas cuestiones que hay que avanzar. Lo que creemos que este no es el momento para hacerlo. Me parece que en un gobierno en retirada y terminando su mandato, me parece que no está en condiciones de buscar el consenso para reformar un código que tiene que salir por consenso. No son, las reformas de los códigos penales o el Código Civil, que son reformas para el futuro, no son leyes temporarias, son leyes para muchos años, tienen que ser sacadas por consenso. Por lo tanto, hoy no están dadas las condiciones para hacerlo. Creemos que es una tarea que va a tener que hacer el gobierno que viene, a partir del 2015, y me parece de diciembre del 2015, por supuesto, y que me parece que es uno de los primeros objetivos que tiene que tener el nuevo gobierno: reformar los códigos, trabajar en la búsqueda de consensos, escuchar a todas las partes y obviamente no avanzar con cuestiones que creo que son equivocadas que tiene la reforma del Código Penal, ¿no? Como algunas reducciones de penas que no son las que correspondan, más allá de que creo que los problemas del delito en la Argentina tienen que ver más con temas, sobre todo cuestiones sociales, temas educativos. Hoy hablamos del tema de la educación, ¿no? Creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que tiene aseguradas las vacantes para todos los chicos de 5 años de preescolar. Generalmente en el país la mayoría de los distritos no lo tienen y estamos trabajando para los de 4. Me parece que tenemos que pensar en que el próximo gobierno va a tener que trabajar para que toda la Argentina los chicos estén escolarizados por lo menos a partir de los 3 años, escolarizados, digamos, en los jardines a partir de educación inicial. Me parece que son cuestiones claves para el desarrollo de las personas y también para las cuestiones que estamos hablando acá de los temas sociales. Y con respecto al Código Penal, creo que hay que pensar en una búsqueda de consensos a partir del próximo periodo presidencial. Y respecto al Código Civil, lo mismo. Digamos, creo que también es importante reformarlo. Es un código que las últimas reformas importantes datan de hace 45 años, sí, 45 años, el 68. Por lo tanto, me parece que estaría bueno avanzar en una reforma, pero creo que no es el momento político para hacerlo. Acá hay una amiga que critica el programa de Scioli con el tema de las viviendas. Mientras la escuchamos, espera que la escuchamos a Federica, te pregunto, acá en la ciudad, ¿qué pasa con la vivienda, que siempre ha sido un tema crítico? Bueno, Oscar, me preguntabas relación violencia y realidad socioeconómica, ¿no? Y la condición socioeconómica, sí, dice aquí. Definitivamente no, digamos, este es un mito que hay que Te hago dos preguntas juntas porque hay otra más, de Claudia Devoto. ¿Qué se puede hacer cuando un hijo no acata las normas de los propios padres? Bueno, ahí está. Bueno, primero, a ver, violencia y situación socioeconómica de la familia, definitivamente no. La verdad que es un mito que hay que desterrarlo totalmente. Y sobre todo porque no hablamos de la violencia, sino como las otras veces que hablamos de las violencias, ¿no? Desde la violencia institucional, psicológica, afectiva, ¿no? Física. Entonces, muchas veces, como ejemplo, qué sé yo, puede haber un colegio privado de sociedad alta donde hay bullying y por la estructura del colegio esto se esconde, se trata de esconder y se ejerce más violencia, que sería la violencia institucional, ¿sí? Nada que ver con la clase social, ¿no? Tiene que ver con todo lo demás que hablamos antes, ¿no? Recuerdo en este momento que vos estás hablando de esto, me acuerdo la historia que salió hace un año atrás de aquel profesor pedófilo de la escuela San Isidro Labrador, sí, de San Isidro, que fue ocultado durante 25 años, ¿no? Esto de la presión social, digamos, ¿no? Bueno, eso es una violencia más allá, digamos, del horror. Es una violencia institucional también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia, recordemos que no es solamente la violencia física, afectiva, emocional, institucional. Ahí va. Te hago una pregunta porque vino una pregunta justo para vos. Dale. Raúl de Palermo, ¿Macri dialoga con Cristina?
¿Será por los negocios de obras que le dejan mucho dinero a los dos? Muy buen programa. Alfredo de San Miguel. Las automotrices durante 10 años ganaron fortunas, como puede ser que ahora, en un mal momento, suspendiendo personal. Siempre trabajadores es la variable. Coincido absolutamente con vos, Alfredo de San Miguel. Daniel. Nosotros creo que una de las características principales que tiene Mauricio Macri en nuestro gobierno es la coherencia. Nosotros venimos reclamando el diálogo con el gobierno nacional desde que asumió Mauricio en el 2007, porque creemos que convivimos dos gobiernos en un mismo lugar geográfico, por lo tanto es lógico que tengamos diálogo porque hay un montón de cosas que se cruzan. Lamentablemente durante muchísimo tiempo el kirchnerismo y Cristina y Néstor primero que no quisieron dialogar con la lógica de que no se dialoga con los opositores sin pensar que en realidad el diálogo ayuda a la gente, que en definitiva nosotros gobernamos para ayudar a que la gente viva mejor. Entonces, celebramos que ahora Cristina quiera dialogar. Se acordó un poco tarde, la verdad que hubiéramos ayudado mucho más a los argentinos si hubiera empezado este diálogo mucho tiempo antes, que es lo que venimos reclamando. Más allá de eso, lo vemos bien, nos parece que es una cuestión institucional importante. Y respecto al tema de las automotrices, que está bueno el comentario, coincido, no tiene que ser la variable de los trabajadores, pero también hay que pensar en algunas responsabilidades del gobierno nacional. Los autos hoy son inaccesibles para la gente por la inflación y por el impuestazo que hizo que nadie pueda comprar un auto hoy. Entonces son cuestiones que hoy el gobierno nacional de alguna manera tendría que tomar cartas en el asunto, porque la verdad que hoy los autos no se venden porque es lógico, ¿quién puede comprar un auto que vale más de 100.000 pesos? Por lo tanto, me parece que más allá de que está muy mal que las automotrices lo primero que quieren es ajustar a través de los trabajadores, creo que también hay una responsabilidad del gobierno nacional que debe intervenir en esta cuestión, ¿no? Bueno, yo les agradezco a los dos, estamos llegando al final del programa. Da ganas de seguir hablando, ¿verdad? Muchas gracias. Mi último aviso, quiero recomendar una obra de teatro que se llama Detrás del Viento, en el Multiteatro Palermo, Gascón 1474. Yo la recomendé el año pasado. Es teatro under. Yo quisiera que los críticos, en vez de ir a la calle Corriente, es la segunda temporada. Significa que no me equivoqué el año pasado cuando recomendé. Es Gascón 1474, todos los viernes a las 20:30. Pueden sacar las entradas por Detrás del Viento, teatro@gmail.com. Vayan a verla porque son 4 actrices exquisitas. Amigos, nos vemos el miércoles que viene, donde trataremos otro tema latente como es el tema del narcotráfico y las drogas. Muchísimas gracias a todos, al señor director, a los cameraman, a todo el personal de planta por permitirnos llegar a su casa. Gracias.